Auspicia este programa. Sancor Seguros. Debate en este segundo bloque de Impacto Económico, el tema, las medidas económicas de la administración Macri. Para analizar esta cuestión, convocamos a dos opiniones muy calificadas. El licenciado Pablo Alarrué es decano de la Facultad de Economía y Administración de nuestra querida Universidad del Comahue, además docente en esta casa de estudios, y también nos acompaña el licenciado Juan Pablo Serra, también economista del PRO Río Negro, más concretamente en General Roca, y profesor de economía en la Universidad Nacional de Río Negro. ¿Cómo les va? Bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, ¿qué tal, Daniel? Un gusto. Primer tema que quisiera tirar sobre la mesa, ¿cómo evalúan la herencia que ha dejado la administración Kirchner? ¿Pesada, liviana? El que quiera comenzar. Bueno, yo creo que a corregir. Era una situación económica que afortunadamente no llegó al colapso. Nosotros en la historia económica argentina tenemos generalmente los cambios de rumbo se producen después de la colisión. Y me parece que acá la economía estaba con destino de colisión, pero todavía faltaba bastante. Es decir, había cosas por hacer y por reformar, ¿sí? Entonces, la herencia en ese sentido puede ser pesada, ¿sí? Porque tiene cierta inercia, a diferencia de cuando hay una crisis y una colisión. Claro, ¿sí? O sea, hay una inercia que romper, ¿sí? Pero esa inercia que romper, por otro lado, es bueno porque no te genera todos los impactos negativos que genera una crisis o una colisión. Así que yo lo analizaría en esos términos, lo de la herencia. Después se verá cuáles son las medidas que hay que hacer para corregir y cuánto tiempo va a tomar corregir ese destino de colisión que teníamos. Ese me parece que es lo que se está intentando hoy. Bien, Pablo, ¿tu visión? Bueno, yo creo que era un escenario bastante heterogéneo. Había planos en los que había claramente una muy buena performance, como por ejemplo en el caso del desempleo. Estábamos en el nivel de desempleo más bajo de la historia reciente de la economía argentina, con problemas de productividad, con problemas de diversos tipos, pero con un nivel de desempleo bajo, aunque con un nivel de informalidad alto todavía. Estábamos con cerca de un 40% de empleo informal. Estábamos con un enlentecimiento del crecimiento, claramente, pero no con un estancamiento. El proceso de estancamiento ya lentamente iba quedando atrás y empezábamos a recuperar un cierto sendero de crecimiento. Estábamos con un problema de déficit fiscal, pero un déficit fiscal que estaba en el orden del 3 y pico por ciento aproximadamente, tal vez 4%, pero es un déficit que para los parámetros internacionales es un déficit relativamente manejable. Sí. Muchos economistas hablan de un 7% de déficit, ¿no? No, eso fue una confusión que se produjo en algunos, porque el ministro de Economía en su discurso planteó que el déficit era el 7%, pero computando la ejecución de las promesas de campaña, como por ejemplo la eliminación de ganancias y otras medidas que el presidente Macri había anunciado. Si se hacía eso, se llegaba a un déficit del 7%, pero no era el déficit que tenía el Estado efectivamente al momento de la asunción del presidente Macri. Ahora hay un punto en relación al tema del bajo nivel de desempleo que vos señalás, Pablo. El presidente Macri, en su discurso en el Congreso, hizo referencia y dijo textualmente: nos engañaron, ocultaron desempleo con empleo público. Bueno, eso es una expresión que yo no comparto para nada. Es cierto que el empleo público es significativo, pero es un problema mundial. El aumento de la productividad, ciertos procesos tecnológicos hacen que en ciertas ocasiones el Estado compense
los niveles de empleo que no puede generar el sector privado a través de la absorción del sector público, de la expansión del sector público. Eso es algo que existe. De hecho, nuestro sector más dinámico de la economía, que es el sector agropecuario, que tiene altos niveles tecnológicos y muy alta competitividad internacional, tiene bajísimo nivel de generación de empleo, producto justamente de la incorporación tecnológica. A ver, dejémoslo ahí. Juan Pablo, ¿tu opinión con respecto a lo que dijo Macri? El tema del empleo creo que es todo un tema en nuestro país. Me parece que había un potencial de generación de empleo por parte de las empresas enorme. Es decir, no me parecía que era una situación en la cual teníamos que incorporar a la fuerza laboral al sector público porque si no, no había otra alternativa. Me parece que sí hay, que la economía argentina tiene potencial de absorber el empleo que tiene. Y esta discusión entre si el empleo público improductivo es desempleo o no es desempleo, creo que la tenemos que ver con lo que nos cuesta, ¿sí? Una cosa es un Estado con un déficit creciente y preocupante, digamos. Nosotros no podemos hablar del modelo económico kirchnerista, porque una cosa fueron los primeros años y otra cosa fueron los últimos, completamente diferentes. Entonces, a mí me parece que esta situación de déficit e incorporación de empleo improductivo que no se ve en la prestación de servicios que el Estado hace. Porque claro, no es que hay más médicos, ni que hay más policías, ni que hay más mejor docentes o mejor justicia. No, digamos, el empleo público que se incrementó normalmente era digamos, poner más gente a hacer lo mismo y con más cuestiones burocráticas, que entiendo que en lo micro a una familia le solucionaste su problema de ingreso, pero generaste un problema de déficit que te puede traer inconvenientes en el futuro, cosa que no pasa normalmente con los empleos más productivos, claro, de la actividad privada. Y yo creo que en la Argentina con no tanta inversión se podría lograr absorber mucho más empleo. Generar empleo privado. Sí, yo creo que, bueno, esto, como dice Juan Pablo, es un tema para hablar largamente, ¿no? Yo creo que no estamos hablando de empleo improductivo, por lo menos no en forma generalizada. El Estado en estos años expandió sus funciones de intervención, generó agencias que tuvieron un rol activo en muchos ámbitos, por ejemplo, organismos que históricamente eran de muy baja intervención, con muy pocas incumbencias, como es el ANSES, tuvieron mucho más desarrollo, y así pasó con muchas áreas. Así que en muchos casos, o por ejemplo, los empleos que se generaron en sectores de investigación y desarrollo, o sea, ponerle el rótulo de empleo improductivo al conjunto del empleo público es cuando menos injusto con amplísimas franjas de trabajadores públicos que ofrecen un servicio de calidad y con un enorme compromiso con la comunidad. Ahora, también entonces, el empleo público idéntico a empleo de baja productividad o de baja calidad, creo que es algo que no debemos hacer, que debemos evitar, y en todo caso sí trabajar sobre los niveles de eficiencia en los sitios donde efectivamente la eficiencia es baja. Ahora, no olvidemos que el sistema económico es un sistema y que esa creación de empleo estaba ligada a todo un enfoque de cómo sostener el nivel de crecimiento de la economía. Entonces, a una persona que tiene un negocio privado también le repercute la creación de empleo público, y eso lo sabemos muy bien los neuquinos, porque los que tienen o tenemos negocios privados, buena medida de nuestras ventas están al ritmo de los salarios públicos, es decir, que sabemos que si hay un achicamiento del gasto público, si hay una contracción del empleo, eso va a afectar a nuestros negocios privados inmediatamente. Ahora, la carga tributaria también te afecta a la actividad privada. Digo, el costo de sostener a un sector público sobredimensionado. Sí, pero habría que ver los efectos netos, porque también esas mayores ventas generan recursos impositivos que tienen que ver con la recaudación pública, es decir, que las caídas, yo justamente seguramente lo hablaremos en un próximo momento, pero una de las críticas que tengo es que me parece que hay una identificación del déficit fiscal como un problema central en el gobierno de Macri, y sin embargo se han tomado medidas que agravan el déficit fiscal, como por ejemplo la caída inmediata de las retenciones, que yo creo que fue demasiado acelerada,
o elementos que han afectado, políticas que han afectado el nivel de actividad que van a afectar el nivel de recaudación. Juan Pablo. Sí, yo creo que, hay que pasar por una transición. El cambio es un proceso y obviamente estas cuestiones ocurren, me parece que no hay por qué negarlas, digamos. La pregunta ¿es sostenible la generación de empleo por parte del Estado con este nivel tan grande de carga tributaria o no? Porque si la respuesta es sí, podemos decir, bueno, podemos seguir para siempre así. Ahora, a mí me daba la impresión de que no, de que no es sostenible, sí, que no era sostenible. El déficit fiscal iba aumentando, la presión tributaria era cada vez mayor, entonces me parece que no estábamos en una senda que nos llevaba a buen puerto, sino que era en una senda que había que modificar el rumbo. Ahora, sí, Juan Pablo, pero eso sucedía, voy siguiendo con atención, bueno, Juan Pablo escribe también y voy siguiendo sus producciones muy interesantes, por cierto, pero hay que poner eso en el contexto de la crisis mundial. Acá lo que sucedió también fue una caída de nuestros precios de exportación, una caída de la demanda mundial, un enfriamiento de la economía a nivel internacional, y entonces estas políticas de alguna forma fueron compensatorias de eso. Si nosotros no hubiéramos hecho esas políticas en la Argentina, probablemente hubiéramos tenido una caída significativa del Producto Bruto Interno, como sucedió en otros países que adoptaron otras estrategias. Claro, pero la mayor parte del periodo Kirchner, se caracterizó por precios altos de la materia prima, ¿no? Sí, pero hay estudios econométricos que ya demuestran que no menos del 70% de la tasa de crecimiento de la economía se apoyó en la demanda interna, no en los precios altos de las exportaciones. O sea que el viento de cola, como se llama a ese fenómeno de condiciones externas ventajosas, favorecieron significativamente a la economía, pero lo que explica el crecimiento en los años que hubo crecimiento fue el sostener una demanda interna que se fundamentó en distintos pilares. En la inclusión jubilatoria, que se transforma en demanda efectiva, porque la gente que ingresa al sistema se incorpora a la demanda, en la asignación universal por hijo, que también incorpora gente a la demanda, en el procrear, que a través del mecanismo de la construcción multiplica el nivel de actividad, en distintas políticas, en las becas Progresar, que incorporaron jóvenes a los estudios. El otro día pedí los rendimientos académicos de los jóvenes de mi facultad que reciben el Progresar, que son los sectores más vulnerables. Tengo más o menos 120 alumnos que reciben el Progresar en mi facultad y están muy arriba en el rendimiento académico. Esos jóvenes, ojalá que el Progresar tenga continuidad, espero que sí, pero recibieron ese beneficio, se incorporaron al sistema educativo y a su vez se incorporaron a la demanda. Son todas estrategias que tienen que ver con mantener un nivel de actividad lo más alto posible. Lo que pasa es que acá tenemos que introducir obviamente el tema de la inflación. Es decir, gran parte de ese efecto en realidad se terminó traduciendo en inflación, con todos los problemas que la inflación genera. Es decir, está muy bien el estímulo a la demanda y que la economía sea movilizada por la demanda, principalmente cuando salimos de una situación de estancamiento, pero si se te va la mano, como creo que se nos fue la mano a partir del 2007-2008, se empieza a traducir todo en inflación y empezás a perder parte de lo logrado y empezás a tener ya otro tipo de inconvenientes que la inflación tiene, y el principal es lo difícil que es salir de la inflación. O sea, te metes fácil, en eso coincido, o sea, realmente la inflación de todo ese conjunto de políticas, que yo rescato muchísimas cosas, me parece que fue un proceso que en muchos aspectos fue muy positivo en estos años, pero el tema de la inflación realmente es un problema. Les propongo un paréntesis y en el próximo bloque analizamos cómo, en función de la visión de cada uno, solucionar el problema de la inflación. ¿Parece? ¿Cómo no? Vamos y venimos. Auspician este programa La Casa de las Herramientas. Tenemos amplia infraestructura y disponibilidad permanente del producto, porque la construcción no se detiene. Carlos Isla Sociedad Anónima. Estamos en casa.
Vila Excelencia. Hoteles y Casinos del Río.